acerca de cambio de ruta. Digan así, cambio de ruta. So today we're going to talk about a change in Y anótenlo en route. su libreta así, cambio de ruta. So write down in your book like that, just a change in a Regularmente cuando route. ustedes van a alguna dirección, su GPS los manda por una ruta, ¿no? Usually when you're going on some directions, your GPS sends you a certain way. Cuando en el camino se dificulta la dirección, entonces el GPS les da otra dirección. When along the way, when your directions there's a detour, your GPS just reroutes you. Y hay un cambio de dirección. And there's a change of direction. Entonces en la vida tenemos que hacer cambios de direcciones. So in life, we have to have sometimes change Si no hacemos directions. cambio de dirección, entonces podemos perdernos. And if we don't do that, then there's a chance we can get lost. Y en realidad desde que nacimos aquí en la tierra, And in reality, since we were born here on earth, al ser invadidos por el pecado, once we're invaded by sin, fuimos guiados de una forma incorrecta por el pecado. we were guided incorrectly by sin. Por lo tanto es necesario cambiar de dirección. So much so that we need to change Con esto de directions. cambio de dirección les voy a enseñar a lidiar con el pecado. And with this change direction, I'm going to show you how to just handle sin. ¿Cómo lidiamos con el pecado? How do we just Porque ya handle hemos visto sin? en semanas anteriores acerca del pecado. Because in the last couple of weeks, I've been talking about Hemos visto sin. incluso acerca de pornografía, fornicación, adulterio y todo tipo de inmoralidades sexuales. We've been talking about fornication, pornography, all such of immoral things. Pero no solamente las inmoralidades más graves o más grandes. But not just the grave or the greatest immoralities. ¿Cómo lidiamos con el pecado en general, aunque el pecado sea pequeño? How do we handle with sin despite even if it's small? El pecado sea grande o sea pequeño, necesitamos hacer un cambio de dirección. Whether big or small, we need to change direction. Y eso in es lo regards que to les voy a sin. enseñar en el día de hoy. And that's what I'm going to show Así you que quiero today. que les quede bien claro la necesidad de cambiar de dirección. So I want to just show you today there's the need to just change direction. ¿Cuándo necesitamos cambiar de dirección? When do we need to change direction? Cuando hemos sido guiados hacia el pecado y hacia la ruina. When we've been guided to sin and to ruin. Entonces es así como nosotros lidiamos con el pecado. So that's how we handle sin. Hay personas que no saben qué hacer cuando están en pecado. There are people that don't know what to do when they're in No saben sin. cómo enfrentarlo. They don't know how to confront it. Ay, ya la regué. Oh, I messed Y up. metí las patas, no sé cómo salir ahora de esto. Oh, I put my foot in my mouth. I don't know how to get Lo out que of this. regularmente las personas optan es por guardar silencio o callar, Or sometimes people usually just to be quiet que or nadie just se to be dé in silence, cuenta, so that nobody can find out. mantenerlo todo a escondidas Keep it all hidden. y continúa en la misma dirección. And they continue in the same Y eso direction. es lo que el diablo le guía a hacer, And that's what the devil guides you to do. a seguir en la misma dirección. Just keep at your same Pero direction. calla, Just be quiet. no le digas a nadie. Don't say a word. Si se enteran vas a quedar avergonzado. If people find out, you're going to be Así que no le embarrassed. digas a nadie lo que estás haciendo. So don't tell anybody what you're Hazlo a doing. escondidas. Do it just hidden. No le vayas a decir a nadie, que no te vayan a descubrir lo que estás haciendo. Don't you tell anybody so they find out what you're Eso es doing. lo que el diablo dice a la mente de las personas. That's what the devil speaks in our mind. Pero sigue en la misma dirección. Just keep on going your same direction. Y no es así como nosotros lidiamos con el pecado. And that's not how we're supposed to deal with sin. Hoy le voy a enseñar a todos ustedes cómo lidiar con el pecado. Today I'm going to show you how to deal with sin. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, entonces, en el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 13 y 14. So we're going to open our Bibles to the book of Colossians, chapter 1, verse 13. Vamos a las pantallas y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Let's go to the screens and let's see what the Word of God says. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. A ver, iglesia, la Biblia dice que Él compró nuestra libertad So church, the Bible says that He bought our freedom y Él nos perdonó nuestros pecados. and He forgave our sins. Eso ya lo hizo el Señor Jesús. Lord Jesus Christ already did all that. Él ya nos perdonó nuestros pecados. He's already forgiven our Ya sins. están perdonados. You guys are forgiven. También dice que compró nuestra libertad. It also says that He bought Dice que our nos hizo liberation. libres. It says that He made us Pero free. ¿qué pasa cuando una persona voluntariamente vuelve a esclavizarse en el pecado? But what happens when somebody voluntarily goes back and becomes enslaved Si again by sin? Jesucristo ya compró nuestra libertad y nos hizo It's libres, just already bought our freedom and made us free. ¿qué sucede cuando una persona voluntariamente vuelve a consumir pornografía, por ejemplo? What happens when somebody goes back to consume pornography, for Cuando example? ya Jesús pagó el precio tan caro por hacerle libre. When Jesus just paid such a great ¿Qué price to pasa free con esa them? persona que se vuelve a esclavizar? What happens to those that enslave themselves once Esa again? persona entonces tiene que hacer un cambio de dirección. That person that needs to just have a change of direction. Eso es lo que en la Biblia se conoce como arrepentimiento. That's what the Bible recognizes as redemption. Arrepentimiento es hacer un cambio de dirección. That's where you just have a change Pero of las direction. personas han confundido el arrepentimiento But some people have just y han confused pensado that. que arrepentimiento quiere decir sentirse mal, sentirse culpable y pedir perdón a Dios, pero no cambian de dirección. They think it means just feeling guilty, feeling bad, but they don't have a change of direction. Entonces las personas a veces están sumidos en la pornografía
pornografía, So then people are supposed to consume pornography. terminan de estar viendo esa porquería They stop just messing with y that después trash. de ahí se sienten muy mal. And then they feel guilty. Ay, no tenía que haberlo hecho. I shouldn't have done Ay, that. Señor, perdóname. Oh, Lord, Yo just sé que no forgive me. tenía que haberlo hecho, I know I should have done it. pero continúan su vida normal. But they just continue with their life as they were. Al otro día o a los 2 días The next day, maybe 2 days, vuelven otra vez con las cadenas de la esclavitud y siguen con la pornografía. they go back with a change of slavery, then they go back to Se pornography. vuelven a sentir mal. They keep on feeling Ay, just no bad. lo debía de haber hecho. I should have done Señor, it. perdóname, por Father, favor. just Yo forgive sé me, que tú me please. perdonas. I know you'll Y forgive continúan me. con su vida. And they continue their Y life. eso se vuelve un ciclo. And that becomes a cycle. Un ciclo donde las personas A cycle where people piensan que son libres, pero en realidad están esclavizadas. believe they're free, but they're actually Y enslaved. dice la Biblia que Él compró nuestra libertad a The un Bible precio muy says alto. that he bought our freedom. Sin embargo, la persona está esclavizada. And unless people are No le han enslaved, enseñado a lidiar con el pecado. they haven't been taught how to No just sabe qué deal hacer with con sin. el pecado. They don't know what to do Entonces with se sin. encuentra con el pecado. So they find Y sin. como no sabe qué hacer, As they don't know what to es do, víctima del pecado. they're a victim of Hoy sin. les voy a enseñar qué hacer con el pecado. But today I'm going to show you what to do with ¿Qué es sin. lo que deberíamos de hacer en cuanto al pecado? What should we do Porque according no to se sin? supone que usted esté en este ciclo. Because people are supposed to be in this No se cycle. supone que usted esté pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. You shouldn't be sinning and asking forgiveness, sinning and then asking No se supone forgiveness. que usted esté siendo esclavo y pidiendo perdón. It's not about being a slave and asking for forgiveness. De eso no se trata el cristianismo. That's not what Christianity is Se about. trata de ser libre. It's about being La free. Biblia dice que Él nos compró para hacernos libres. The Bible said he bought us to La be Biblia free. dice que Él pagó un precio muy alto para que usted sea That libre. he paid a great price for you to be free. Y si usted es libre, se va a mirar en los frutos de usted. And if you are free, you're going to see it in your Usted no puede fruits. estar arrastrándose con la misma porquería siempre. You can't be always dragging the same trash A eso la behind. Biblia le llama que usted es frío o debe ser caliente. The Bible calls out you that you're lukewarm, you're the hot, you're cold. Porque a veces queremos pecar y a veces queremos ser hijos de Dios. Because sometimes we want to sin. Sometimes Y eso we want to no be es children lo of que God. Dios quiere. That's not what God wants. ¿Cómo deberíamos de lidiar con el pecado? So how Abra do we su deal with Biblia sin? en el Open libro your de Bible. Primera Carta de Juan, So the first Cap- book of John, capítulo número 1, versículo 8 al 10. chapter 1, verse 8 to 10. Anoten en sus libretas, vean lo que dice. Write down in your notebook, see what it says. Este es Juan, Primera de Juan, muchachos. This is John. I need First John. Primera de Juan, le voy The a dar un first letter of tiempito John. para que me lo pongan en las pantallas. I'm going to give you all a second to just find in your monitors. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 8 al 10. The first letter of John, chapter 1, verse Dice 8 la through Biblia 10. que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo para perdonarnos. The Bible says that if we confess our sins to the Lord, He is righteous enough Pero to forgive us. esto no forgive quiere us. decir que cometa un pecado, But this is not about just committing a sin. vengo a Dios, le pido perdón I come to God and ask for forgiveness, y Él me perdona. and He forgives me. Y a los 2 días vuelvo y lo cometo, And then 2 days later, I do the y sin entonces again, le vuelvo a pedir perdón and then I ask for forgiveness, y me perdona. and then He forgives me. Eso es abusar de la gracia de Dios. That's abusing the grace of God. Eso es caer en un libertinaje. That's just falling in Y eso la Biblia no liberalism. lo autoriza, no lo permite y no deberíamos de estarlo haciendo. And the Bible doesn't authorize, permit, and we should not be Entonces, doing ¿qué that. deberíamos de estar haciendo en cuanto al pecado? ¿O cómo lidiamos con el pecado? Or what should we be doing with sin? Or how do we deal with sin? Anótenlo en su libreta. Write it down in your notebook. Número 1. Number 1. Lo primero que tenemos que hacer First thing you need to do es reconocer que lo que hemos hecho is recognize what we've done. no solamente lastimó a Dios, It just didn't hurt God. nos lastima a nosotros It hurts us y además lastima a los que nos rodean. and also hurts those Son around 3 us. personas importantes ahí. 3 very important people. Y la principal es Dios. And the most important one is God. Lastimamos y ofendemos a Dios. We offend and hurt Him. Nos lastimamos y nos ofendemos a nosotros mismos. We hurt ourselves Lastimamos y ofendemos a los que nos rodean. and we hurt and offend those around us. Cualquiera que sea el pecado que usted haya cometido, Whatever the sin you committed, lastima a los 3. you guys are being hurt Cualquiera yourselves. que sea. It doesn't matter. Pornografía, Pornography, fornicación, fornication, adulterio, robo, Adultery, just stealing, cualquier mentira, lying, chisme, orgullo, just cualquier spreading gossip, pecado que usted quiera nombrar, pride. Name the sin. lastima a estas 3 personas. You hurt 3 people. Entonces lo primero que tenemos que hacer First thing you need to do es reconocer is recognize que hemos hecho daño. that we've hurt. Reconocer Recognize que ha sido grave lo que hemos hecho. that we've done is just Y aquí hay great. un pequeño problema But there's a problem en here el cual voy a profundizar ahorita que se vayan nuestros hijos. in which I'm going to just go into depth as our children leave. Muchas personas hacen algo y piensan que no le hacen daño a nadie. Many people do stuff and they don't think they hurt anybody. Pero ahorita vamos a profundizar en eso cuando se vayan nuestros muchachos. But as soon as our kids go, we're going to go into depth into this. Ven lo que dice aquí la Biblia. Look what the Bible says. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso
y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Iglesia, esto es bien serio y bien importante. Church, this is so serious and important. Muchas personas que han caído en el ciclo de confesión y pecado, confesión y pecado, confesión y pecado, Many people that have fallen in the cycle of confession and sin, confession and sin, confession and sin, terminan enfriándose tanto end up just being so stressed y el out, diablo les hace pensar and the devil makes them think, que no, que todo está bien, hey man, everything's cool. que no hay pecado, Hey, there's no sin. que es normal. It's normal. Y la gente piensa, no, yo no tengo pecado. So the people start thinking, oh, I don't have Es sin. normal, no le hice daño a nadie. It's normal. I didn't hurt Pero la anybody. Biblia dice que si ustedes creen que no han hecho pecado o que no tienen pecado, dice But que the ustedes son mentirosos y están llamando a Dios y a su palabra mentirosa. But the Bible says that if you think you have not committed sin and are blameless, then you have lied and you've made God a liar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer y decir, Señor, de verdad que hay pecado en mí. So the first thing you need to do is recognize and say, Lord, there really is sin in me. De verdad que estoy siendo arrastrado a hacer lo que no debía estar haciendo. You know, I'm being dragged to do that which I should not be Entonces el doing. primer punto es reconocer So the first point is to la recognize gravedad de lo que estamos haciendo. just Si ustedes the no gravity lo of what reconocen, you've no done. pueden seguir a los siguientes puntos. If you haven't recognized it, you can't go to the Me next dicen point. amén, iglesia. Church, do I get amen? Tenemos que reconocerlo. We need to recognize Tenemos it. que saber que es muy grave. We need to know that it's just as grave. Así haya sido solamente algo pequeño, Despite being something so small, así haya sido una mentira nada más, despite just being a little lie, ustedes le están haciendo y ofendiendo, están haciendo daño a Dios, you are hurting, offending, you are se hurting están haciendo God daño a ustedes mismos You're hurting yourself. y le están haciendo daño a su familia o a los que están cerca de or ustedes. your family or those close to you. El segundo punto, que es cómo lidiamos con el pecado. Second point, how do you deal with sin? Número uno, reconocemos que es grave. Number one, we recognize that it's grave. Número dos, Number two, huir del pecado. you just need to flee from sin. Huir del pecado, correr, alejarse del pecado. Flee, run, just Eso es get away from sin. importantísimo. That's so Hay important. personas que no corren, no se alejan del pecado. There are people that don't run, they don't flee from sin. Hay personas que están cerca del pecado y lo perciben, pero no se alejan del pecado. There are people that are close to sin, they perceive it, but they don't back up. Y esto específicamente es para las personas que están en una atadura. And these are for the people that are just being bound by something. ¿Qué es la atadura que esa persona tiene? What's that it just has you ¿Es la bound? pornografía? Is it pornography? ¿Son algún otro vicio? Porque la pornografía es un vicio, también, porque la gente piensa, ay, no, eso no hace daño a nadie. Or is it an addiction? Because pornography is an addiction. Some Un people are like, vicio, oh, it un doesn't hurt vicio tan anybody. grave como la heroína. Addiction, just a grave addiction like Así heroin. de grave es la pornografía. That's how just Pero grave it is. Hay personas que están atadas a algún pecado en específico. But there's people that are just bound to a specific sin. Esas personas tienen que huir y alejarse de lo que les hace pecar. Those things need to flee, run away from that makes them ¿Qué es sin. lo que les hace pecar? What makes you sin? ¿Quedarse a solas? Just being alone? ¿Ver a ciertos amigos? Just hanging out with certain friends? ¿Textear con ciertas personas? Texting certain people? ¿Ver algo en el teléfono o en la televisión, alguna situación que vemos que nos pone nostálgicos o que nos hace arrastrarnos a ese pecado? Just seeing something on TV or phone, something that just pulls us towards that sin? Huir de todo eso Fleeing from all that. que nos lleva a esa atadura. That takes us Y to ahorita that just profundizamos un slavery. poquito más en eso. Punto número 3. And we're going to go to depth in a sec, but point number Antes de 3, que nuestros hijos se vayan, before our quiero que kids esto leave, también lo anoten en su libreta nuestros hijos. I want our children also to write down in a notebook. A veces no es suficiente solamente con huir o alejarse del pecado. Sometimes not enough to just flee or run away from sin. Porque entonces, óigame, en todos lados hay pecado, en este mundo hay pecado. Entonces lo que tendremos que irnos es a vivir a la luna. Because sometimes, because in this world there's sin everywhere. If not, then we can just go live on the moon. Y como tal, el huir del pecado no es siempre la solución. Because I'm just fleeing from sin. It's not the Es la it's the solución solution. para alguien que está en una atadura, que ya la identificó esa atadura. It's a solution for that person that's already just identified what's holding them Pero el bound. pecado nos va a rodear continuamente. But sin is just surrounding us Entonces no podemos continuously. estar corriendo del pecado. So we can't just always be Porque running entonces from no sin. podremos ir ni a comprar las tortillas a la esquina, óigame. Because then we can't just even go buy tortillas. Porque pecado hay en todos lados. Because there's sin everywhere. Entonces huir del pecado a veces no es suficiente. So fleeing from sin sometimes is not Y hay enough. personas que esto es lo que no saben y es a donde los quiero guiar a todos And there's ustedes. some people that don't even know this, but this is Así what I want to guide lidiamos you. con el pecado. This is how Pongan we el just punto deal with número sin. 3. Put it, point number 3. Aumentar mi nivel de resistencia. Just increase my resistance. Si usted no aumenta su nivel de resistencia, If you don't increase your level of usted resistance, continuamente va a ser dominado por el pecado. you're always going to be dominated by cualquier sin. pecado. Whatever
whatever sin it may Pastor, ¿a be. qué se refiere con aumentar mi nivel de resistencia? But Pastor, what are you talking about? Just increasing my level of resistance? Regularmente las personas que más son arrastradas al pecado Usually those that are being dragged more by son sin las personas que son más débiles. are the weakest ones. O sea, no saben controlarse, no saben dominarse, no saben resistir. In other words, they don't know how to control this. They don't know how to resist. Son personas que no se les enseñó o que no están dispuestos a aprender la resistencia. Are there those people that were never taught or they haven't learned how to be just have that resistance? Regularmente las personas que no tienen resistencia tienen problemas no solamente en el área del pecado, sino en muchas áreas de su vida. Usually those that don't have an increased level of resistance just not have an issue with Y sin, eso but other areas in their en life. este punto número 3 es tan interesante, la resistencia es tan interesante, se va a dar cuenta cómo le sirve en todas las áreas de su vida. And it's point number 3. It's so important. It's so important. You're going to see how it's going to just help you in the rest of your life. Ejemplo, una persona que no tiene nivel de resistencia elevado An example, somebody who doesn't have a certain level of resistance. es una persona que es compradora compulsiva. It's a person that's just a compulsive buyer. No puede resistir. They can't resist. Y a lo mejor la persona dice, pero no es pecado estar comprando. But perhaps somebody says, oh, it's not a sin to buy. Pero la persona tiene un nivel de resistencia tan bajo But a person has such a low level of que no resistance solamente tiene problemas en estar comprando. that not only they have a problem just Es muy buying, seguro que esa persona tiene problemas en todas las áreas donde se requiera resistencia. it's pretty sure that they have an issue with all areas of resistance in their life. Por ejemplo, cuando se le dice algo For example, when they're told something y no le parece, no le gusta como le dijeron. and they don't like what they heard, they don't like what they Regularmente were es el said. tipo de personas que rápido explota. They're usually those type of people that usually just Es el explode. tipo de personas que inmediatamente saca todo su temperamento. Somebody that just goes out and unleashes their temperament. Porque su nivel de resistencia está muy bajo. Because level of resistance is so O sea, no low. solamente tiene problemas con el comprador, con ser comprador compulsivo, In other words, not just a compulsive buyer, sino que también su carácter, su reacción ante las situaciones. but the character, the reaction to Y muy situations. seguramente esa persona tampoco tiene ahorros. And I'm pretty sure that person's having a Y muy savings. seguramente esa persona también tiene problemas en el área sexual. Pretty sure that the person has a sexual Y muy problem. seguramente esa persona también tiene problemas con los platos que se sirve, I'm pretty sure that person has an issue with con la comida the- como come. the- Porque how como much su they nivel eat. de resistencia está tan bajito, Because their level of no resistance is so low, resiste ante la tentación de los platillos. they can't resist to Esa, the moderation esa of plates. persona tiene problema en su nivel de That resistencia. person has an issue Y with eso es lo que resistance in their life. regularmente a las personas no les enseñan en las iglesias. And that's what some people are taught at churches Quiero sometimes. decirles algo. I'm going to tell y'all something. Ahorita que ya viene el invierno, ya viene el frío, So now that the winter's coming and the winter's here, ya se siente el frío en el cuerpo, ¿verdad? you can already feel the coldness in your body, right? En mi carro se viaja sin calente en el carro. In my car, I don't have any heat. I don't put the heat on. Mi hijo de 6 meses tiene que aguantársela, esté a 39 se la tiene que aguantar. My kid's 6 months old. It could be 39 degrees, but he has to just resist it. Ah, pastor, es que usted es bien codo y ni gasolina le gusta gastar. Oh, pastor, it's because you're cruel. You don't like spending money on gas. No es por la gasolina que gaste de más. It's not about gas that I'm Es wasting. porque mi hijo tiene que elevar su nivel de resistencia. Because my kid has to just increase his level of resistance. Eso me refiero a elevar nuestro nivel de resistencia. That's what we're just raising our level of Yo puedo resistance. ponerle el calientito a él tranquilamente. I can put the heater on for him and just be real En la comfortable. casa yo puedo subirle la temperatura hasta 80. At home, I can put the temperature up to 80. ¿Sabe cómo amanecimos en mi casa hoy? Do you want to know how much we woke up and the temperature was in our house? 59. 59 degrees. Así amanecimos. That's how we woke up. Y usted me dirá, pastor, es que usted es muy codo, no le gusta gastar. You might say, oh, pastor, because you're cheap and you don't want to spend. Yo quiero que mi familia desarrolle un nivel de resistencia elevado. I want my family to have a level of amazing Que resistance. sepa enfrentarse a las dificultades. May they know how to just Que encounter, sepa confront enfrentarse difficulties. a los problemas de la vida sin estarse quejando y sin estar queriendo la comodidad. May they be able to confront the difficulties of life and not just worry about being comfortable. Claro, lo más cómodo es estar en la casa a 75, ¿cierto o no? Sure, the easy thing to do is be No es lo comfortable at más home at cómodo. 75. Pero ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? And it's easy, but what am I trying to show my Sí, kids? tranquilo, hijo, todo te lo voy a dar. Hey, kid, it's okay. I'll give you Tranquilo, hijo, cuando everything. estés incómodo, salte de ahí. You know, because when you're uncomfortable, you can just leave. Las personas que logran crecer en la vida son las que se incomodan ellos mismos. The people that succeed in life are those that are never satisfied with being comfortable. Los que salen de su nivel o su zona de confort The people that just leave their comfort zone son las personas que tienen un nivel de resistencia elevado. are the ones that have just an amazing level of resistance. ¿Cómo está tu nivel de resistencia? How's your level of resistance? Solo quería dejar esto así a nuestros hijos para que lo anoten en sus libretas I just want to share that with our Sus kids so they can write teléfonos. down in your notebooks and y their anoten phones. estos 3 puntos bien importantes antes de que se vayan a su convivencia. And they can write down these 3 important notes before they go out to the Jóvenes, gathering. antes que se vayan, todos los de middle school y todos los de high school. Youth, before you leave, all the middle school and high Yo school. sé que ustedes tienen sus propias luchas y batallas. I know you have your own battles and things you No deal with. solamente se enfrentan con tentaciones que tienen que ver con inmoralidad sexual, I know you don't just confront just sexual immoralities, sino que
se enfrentan también con la presión de los amigos de algún vicio. But you also have to deal with peer pressure with certain addictions. E incluso a veces la presión de sus amigos es, como mujercitas o como hombres, a ponerse a tener sexo de forma indebida cuando ustedes deben de ser guardarse para el Señor. I know sometimes just the male and females, you have such peer pressure to save yourself sexually as you're supposed to. Hijos, si ustedes su nivel de resistencia es muy bajito, Young people, if your level of resistance is low, van a perder. you're going to lose. Tienen que elevar su nivel de You resistencia. need to increase your level of Otra de las resistance. maneras que hago con mis hijos para elevar su nivel de resistencia es: Something else I do with my kids to just increase the level of resistance. me los llevo al parque Take them to the park y los pongo a correr. and make them run. Cuando Lucas me dice, papá, estoy cansado, When Lucas says to me, Dad, le I'm digo, tired, cansado nada, usted aguanta y sigue corriendo. I said, I don't care if you're tired, but you're going to keep on running, boy. Papá, ya quiero que me cargues. But Daddy, I want you to carry me. No te cargo. I will not. Aunque ya no corras, Despite not running, camina, pero llegas a la meta. walk, but you're going to get your goal. Y no se la pongo fácil. And I'll make it easy for him. Entonces esos padres es elevar el nivel de resistencia. So parents, that's just Que si increase soy the un level of padre resistance. ejemplar o perfecto, no. Am I the perfect Con or the muchos perfect example of a errores. father? I have a lot Y of mis errors. hijos también tienen muchos And my errores. kids, they Y van a also have a lot of cometer errors. muchos errores. And they're going to make a lot of mistakes. Sin embargo, un día se acordarán de las herramientas que su padre un día les dio. A ver, padres, All right, parents, cambio de dirección. just a change direction. Regularmente las personas, cuando se trata de pecado, Usually when people talk about sin, los que no tienen un nivel de resistencia elevado, whoever doesn't have an increased level of resistance, ¿sabe qué es lo que hacen? you know what they do? Se acomodan al pecado. They just get comfortable with Se sin. acomodan. They get comfortable with sin. Se acomodan de la manera más fácil. They get comfortable with the ¿Qué es lo easiest que way. ellos hacen? Look what they do. Consumen el pecado They consume the y sin, luego se van a pedirle perdón a Dios. and then they go ask God Ay, mira forgiveness. qué lindo, es tan cómodo. Oh, look how comfortable Es como that is. subirle a la temperatura a 75 en la casa. It's almost like increasing the Es lo más temperature at cómodo. 75 degrees. It's the easiest thing Es to lo do. más fácil. It's the easiest thing to do. Las personas que no tienen un nivel de resistencia elevado es lo que hacen con el pecado. People that don't have a increased level of resistance, that's what they Lo do. consumen They consume it, y piden perdón a Dios. and then they ask God for Ay, qué forgiveness. fácil. Oh, how easy ¿Verdad is que sí, that? iglesia? Right, church? Cuando Cristo nos salvó y nos rescató, When Christ saved and rescued us, nos llamó para que nosotros seamos un pueblo santo, He iglesia. called us to be a holy people, church. Nos llamó para que seamos un pueblo ejemplar a las demás naciones. He calls us to be an exemplary people to the nations. Hay un versículo que yo no les di a los muchachos, pero quiero que lo anoten en su libreta. There's a verse that I didn't give the guys in the back, but I want you to write down your notebook. Y está escrito en segunda carta de Corintios. And it's written in the second letter of the Corinthians. Segunda carta de Corintios, Second capítulo número Corinthians, 10. chapter 10, Y el versículo número 5. and verse 5. Bueno, versículo número 4 dice así. Actually, verse 4 says, Yo no se los di, pero se los voy a leer a ustedes. Pongan atención a I lo que didn't give it to dice. the fellas in the back, but write down your notebook. Pay Dice el attention, apóstol church. Pablo. The apostle Paul says, Somos humanos. Desde el versículo 3. Somos humanos. this is verse 3. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ponga atención a esto. I want you to pay close to this. We're humans, but we don't fight like humans do. Somos humanos. We're humans, Pero no luchamos como lo hacen los humanos. but we don't fight as humans do. El apóstol Pablo está diciendo, Apostle Paul's saying, somos humanos we're human, y somos débiles. and we're weak. Porque los humanos somos débiles. Because as humans, we're weak. Pero no luchamos como los débiles. But we don't fight as weak people do. Nosotros luchamos We fight con el poder del Espíritu Santo dentro de with the nosotros. power of the Holy Spirit no como lo hacen inside los us, débiles. and not like weak people ¿Y do. cómo luchamos los que tenemos el poder del Espíritu Santo nosotros? And how do we fight those that have the Holy Spirit inside Versículo us? 4. Verse 4. Usamos las armas poderosas de Dios, We use the powerful weapons of God, no las del mundo, not of the world, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. to knock down the weapons of the human reasoning. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. We destroy every obstacle of arrogance. Y vea lo más importante, ahí les va. And the key, the Esto es lo most que tienen important que hacer, y thing, anoten en su libreta. and this is what you need to do. This is what you got to write down in your notebook. Capturamos los pensamientos rebeldes We capture rebellious thoughts, y enseñamos a obedecer a Cristo. and we teach how to obey Enseñamos Christ. a las personas a obedecer a Cristo. We teach people how to obey Christ. Capturar los pensamientos rebeldes. We capture rebellious thoughts. A ver, iglesia, Look, church, esto es algo que se los quiero enseñar a and ustedes. this is something I want to show y'all. Cuando nosotros estamos luchando contra algún pecado, cualquiera que este sea, When we're fighting, battling against the sin, cualquiera que este pecado sea, whatever the sin may be, usted tiene que aprender a luchar desde la mente. you need to learn how to Y battle, el start poder that del fight in your Espíritu mind. Santo le va a ayudar a usted a vencer esa lucha. And the power of the Holy Spirit is going to help you defeat, Yo win that me voy battle. a abrir aquí con ustedes. Look, I'm open up with Se you. lo voy a decir tal cual. I'm going to tell you Sin just ningún straight temor a up, nada. just be as clear as possible.
Siempre desde pequeño As a child, since I was little, perdí la inocencia visual a los 11 años de edad. I lost the innocence of my sight at 11 years old. Todavía en mi mente está esa imagen pornográfica que yo vi. I still have that pornographic image that I saw. Y de ahí mi vida, cuando empecé a crecer, fue una vida que se distorsionó en el área sexual. And from that moment, my life got all distorted. Entonces se me abrió no solamente que las hormonas, sino se me abrió la lujuria. So then not only were my eyes open, my lust was open. Y desde ahí empecé a ver a las mujeres con malicia. And from then, I saw women in such a lustful way. Si usted piensa que al día de hoy yo no lucho con eso, If you think that up to this day I don't battle with that, yo quiero decirle la verdad. I gotta be honest. Yo veo a una mujer I see a woman, y yo veo que es linda la mujer. and I see that woman Yo veo is que es beautiful. espectacular la mujer. And I just start just looking at her. Pero yo cuando veo algo así, But when I see something en like that, persona, I go en el teléfono, In en the una phone, red social o donde quiera, o en la televisión, donde quiera que sea. wherever it may be, social media, TV, wherever I see the Cuando woman. yo veo una persona así, cuando yo veo una mujer así, When I see a person, when I see a woman like that, lo que aprendí a hacer what I learned to do es en la misma mente dejar de pensar en eso. that in my own mind stop thinking of that. Entonces capturo esos pensamientos So there I capture that y thought. literalmente en mi mente me lo imagino así. Literally in my mind I picture it Una like this. cuerda gruesa de esas de que usan los marinos Just a thick lasso. Those that the sailors para use. literalmente hacerle así esos pensamientos. So literally just go Entonces, and los find that capturo. thought. So then I capture capturo. it. I capture Y it. después lo saco And then I y pull se it los out. entrego al Señor Jesucristo. And I give it to Lord Jesus Christ. Señor, esto no debería de estar en mi I mente. said, Lord, this should not be in Y my entonces mind. lo saco inmediatamente. So then I just eject it out of my mind. Pero hoy yo lucho But I no como battle. luchan los humanos. I don't battle like humans do. Hoy yo lucho Today I como battle los que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. like those that have the Holy Spirit Lucho inside. con el poder del Espíritu I Santo. fight with the power of the Holy Capturo los Spirit. pensamientos I capture the y se los thoughts. llevo al Señor Jesucristo. And I just give them to Jesus. Entonces cuando yo saco esos pensamientos, So then when I reject those thoughts, mantengo la mente de Cristo en mí. I maintain Dice Christ's la Biblia mind que in me. nosotros tenemos la mente de Cristo. The Bible me says dice that we la have Iglesia. Christ's mind. Nosotros Amen. tenemos church. la mente de Cristo. We have the mind of Pero Christ. cuando usted permitió que sus pensamientos lo inunden, But when you allowed your thoughts to flood you, ya no es la mente de Cristo. it's no longer the Ya es mind la of mente Christ. del diablo dentro de usted. That's the mind of the devil Usted inside debe you. de vaciar los pensamientos de usted. You need to just empty out your thoughts. Algunas personas de repente aquí dicen, no, yo no batallo en esa área, pastor. Some might say, well, Pastor, I don't wrestle with Alguna that. persona por aquí dice, yo lo que batallo mucho los pensamientos con el cigarrillo, un ejemplo. Some people might say, Pastor, what I battle with is cigarettes, for Y apenas example. estoy un poquito estresado y mis pensamientos son, ve y fuma un cigarrillo, ve y fuma un cigarrillo. All I need is a little bit of stress and I'm weak and I need a cigarette. ¿Qué debe de hacer esa persona? What should that person do? Ese pensamiento lo debe de capturar You need to capture that thought y lo debe de llevar a Cristo and take it to Christ y debe de enseñar a su cuerpo and just teach your a body, obedecer al Señor Jesucristo despite you want y this, no obedecer sus pensamientos. you need to learn how to obey Christ and not your own En thoughts. eso consiste la Biblia de fe. That's what the Bible, what faith La consists vida de of. fe consiste The life of faith en consists siempre hacer la voluntad del Padre y no terminar haciendo nuestra propia voluntad. of always doing the Father's will and not ours. En eso consiste la vida de fe. That's what the life of faith consists La of. persona que es débil, The person that is la weak, persona que tiene un nivel de resistencia súper bajito, the person with a low level of no resistance puede hacer la voluntad de Dios. can't do the will of God. Tiene o termina haciendo su propia voluntad. They end up doing their own will Porque es débil. because they're Porque weak. su nivel de resistencia es demasiado bajo. Because the level of resistance is so low. Iglesia, les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Church, I want to ask y'all something. Vamos a medir antes de terminar, vamos a medir el nivel de resistencia de ustedes. We're going to measure before Saquen we su leave, libreta porque quiero que lo midan todos ustedes. we're going to measure your level of faith. Everyone, get your notebook out. 'Cause I Quiero want que to midan measure su your level nivel of de faith. resistencia. I want to measure your level of faith, of resistance. Del 1 al 10 lo van a medir. From 1 to 10, you're going to measure it. Se supone ustedes deberían de tener un nivel de resistencia por ahí de 9.9 por lo menos. We're supposed to imagine, you're supposed to have a low resistance of at least 9.9. Quiero que lo midan, les voy a hacer algunas preguntas. We're going to measure. I'm going to give you a couple Van a questions. escribir las preguntas And you're going to write down the y questions. se van a calificar del 1 al 10. And you're going to score yourself from 1 to 10. Esas preguntas las van a calificar. And based on the questions, you're going to just calculate your Primer level of pregunta, resistance. anótenla en su libreta. First question, write Primer down your notebook. pregunta, ahí le va la First question, pregunta. here it is. ¿Cómo reacciona usted How do you react cuando una persona le critica, le juzga o habla mal de usted? when a person criticizes, judges, or speaks poorly of you? ¿Cómo reacciona usted? How do you react? ¿Reacciona pasivamente? Are you
passive? Es decir, espera en Dios, In other words, do you just wait on God? no toma ninguna acción. You don't take any action? Si usted hace eso, If you do that, entonces le pone 8, 9 o 10. then you put 8, 9, or 10. Si usted se enoja, If you get upset, se pone triste, you get sad, se molesta, get just offended. pero no dice nada, But you don't say anything. solo se molesta, se enoja, se pone You're just furioso, annoyed, get furious, but say nothing. pero no dice nada, But you stay quiet. se puede poner 5, 6 o 7. You can put 5, 6, or 7. Si usted, además de enojarse y molestarse, busca a la persona para decirle sus cosas, But if you, aside from getting upset, but then look for that person who said something, o a lo mejor no se atreve a decírsela directamente a la persona, or perhaps you'll say it to that person's face, pero busca a alguien para desahogarse but you find somebody to just let y le it go. empieza a decir cosas malas o negativas de aquella persona que habló de usted, But then you start speaking poorly of that person that spoke poorly about you. se puede poner 1, 2, 3, 4. You can put 1, 2, 3, or 4. Califíquese. Score yourself. ¿Cómo reacciona usted? How do you react? Ahí, iglesia, yo me di cuenta Church, there's where I que de realized verdad mi nivel de resistencia está bueno. that El my mío, level estoy of hablando resistance, me personally, my level is high. Porque antes, Because cuando before, alguien hablaba de mí, when someone spoke me poorly criticaba, of me, criticized o andaba me, de chismoso diciendo otras cosas de mí, or was gossiping against me, o sea, yo me quería bajar de la cruz. I want to get off the cross. Yo me quería poner a pelear con la persona. Before, I want to Yo me fight quería that poner person. a combatir con la persona. I want to just start a battle. Hoy no. Today, I Hoy le doy don't. permiso que hable de mí lo que le dé la gana. Today, I give people the permission Diga to lo say que whatever you diga want to say. usted. Hoy, Today, cuando alguien habla de mí, when someone speaks poorly of me, simplemente le digo gracias, Señor. I just say, thank you, Lord. Y sigo adelante. And I just Y keep no on hago going. nada. I do nothing. Increíblemente. It's incredible. Pero eso es al nivel que el Señor nos quiere llevar. But that's the level where God wants to take us. Replicar el carácter de Cristo en él. Replicate God's character in ¿Qué hacía us. Cristo cuando hablaban de él? What did Christ do when they ¿Qué spoke hacía? poorly of him? What did he do? ¿Qué hacía? What did Christ do? ¿Qué hacía cuando lo golpeaban? What did Christ do when they would Si la beat Biblia him? creía un puñetazo en el estómago. It was just a sucker punch in the stomach. Lo escupieron en la cara. They spit it ¿Qué in hizo his Cristo? face. What ¿Qué did hizo Christ Cristo? do? What did Christ do? ¿Qué hizo? What did Christ do? Ni reaccionó. He didn't react. Le clavaron los clavos. They got him on with nails. Y en lugar de un grito de maldición, lo único que dijo es: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. And instead of cussing, he's like, forgive them for they know not El what they nivel de do. resistencia de Jesucristo era de 10. The level of just resistance of Christ was at 10. Segunda pregunta, rapidito. Segunda pregunta, la nota en su Second libreta. question, quickly, write La down your nota en su notebook. libreta. Just write down your notebook. Second question. ¿Cómo está la vida de ahorros de usted? How is your savings? Si sus ahorros están por ahí arriba, usted If you- tiene un nivel de resistencia de 10, 9 u 8. If your savings is up high, then you got resistance of 8, 9, 10. Si usted apenas por ahí la puede pasar diciendo, pues tengo ahí ahorrado unos 500, unos $1,000 para cualquier cosa que se nos antoje, usted se puede poner por ahí un 3, 4, 5. If you're like, well, I got like a $500, $1,000, maybe I could get something I really want, you could do a 3, Si usted 4, no tiene 5. nada ahorrado, If you got nothing saved up, mejor ya no siga haciendo el test. you know what? Maybe you just let's just stop with the test right now. Let's just stop. Póngase 0, 1. Put 0 or Ahí 1. mida su nivel de resistencia. Right there, you can just measure your level of resistance. Ahí lo va usted a medir. You're going to measure it there. Y tercera y última pregunta. And third and last question. Tercera y última pregunta. Third and last question. ¿Cómo reacciona cuando usted quiere tener algo? How do you react O when you want consumir to algo. have something or you want to consume something? ¿Cómo hace? What do you do? ¿Sacrifica lo que sea por tenerlo Do you sacrifice anything to have it y lograrlo? and achieve it? Si hace eso, If you do that, se me pone 1, 2 o 3, por favor. you can do 1, 2, or 3. Si usted espera al tiempo indicado en que debe de ser para usted, sea una prenda, un carro, una casa, If you wait, just whatever time it has unas to do. vacaciones, lo que sea. Si usted dice, bueno, es lindo, me gustaría, pero voy a esperar a cuando sea posible. If you wait, whether it be a house, anything, a vacation, whatever it is, but you're like, I'm going to Se wait puede until it's poner God's time. 4, 5 o You 6. can put 4, 5, or 6.
Pero si usted de inmediato renuncia a él voluntariamente y dice, me gusta, es lindo, pero renuncio. But if you immediately just say, I like it, Voy a it's seguir beautiful, enfocado hacia donde voy, hacia lo que quiero. but I give it up. I Se puede surrender it. poner I'm gonna keep on 8, going. 9 o 10. You go 8, 9, or 10. Y ahí va a tener el nivel de resistencia de usted. And then we're going to see your level of resistance. Sume sus 3 calificaciones. Just add up all your Súmelas score. y divídela entre 3, por favor. Do it and divide it by 3. Súmelas y divídelas entre 3. Look at it and divide it by 3. Si usted le salió del 0 al 5, If you're 0 to 5, usted tiene un nivel de resistencia demasiado bajo. you have just a very low level of resistance. Y tiene que trabajar. And you need to work. Porque es muy probable que usted va a ser vencido casi por cualquier cosa. Because pretty sure that you're going to be just destroyed by anything. Si usted le salió entre 5 a 8, If you're between 5 and 8, usted tiene un nivel de resistencia en el cual debe de trabajar y mejorarlo todo. you have a level of resistance where you need to just work on it. You just get it better. Si le salió entre 9 y 10, 8, 9 o 10, If you're at 8, 9, 10, 8, 9, 10, tiene un excelente nivel de you resistencia. have an excellent level Es of muy resistance. probable que usted no solamente sale adelante en la cuestión del área del pecado, It's pretty sure that you don't just get ahead from the area of sin, sino en cualquier otra área de su vida sale adelante. but any area of your life you're getting ahead. Así de importante es elevar su nivel de That's resistencia. how important it is to just increase your Si a level of nuestros resistance. hijos logramos ayudarles a elevar su nivel de resistencia, And we can help our kids to just ellos increase the van level a of poder resistance. lidiar con el pecado. They can be able to deal with sin. Muchas veces se ha enseñado que del pecado hay que huir, Many times I've shown that you need to flee pero from quiero sin. decirle que entonces tendríamos que estar en la luna. And if that was the case, then I told you we all got to Porque be in the moon. pecado lo vamos a encontrar en todos lados, But we're going to find en sin todos everywhere. lugares donde nos paremos. Anywhere where we stand, we're Y going hay to find veces sin. que va a ser imposible huir. And so it's going to be impossible Pero to si mi run. nivel de resistencia está elevado, But if my level of resistance yo no is just tengo que high, preocuparme de estar en un lugar o con ciertas personas. I don't need to worry about being in a certain Tengo un place or nivel with de people. resistencia elevado. I have a high level of Si estoy resistance. seguro o me aseguro que mis hijos tienen un nivel de resistencia elevado, And if I'm sure of me and my children having a high increased level of resistance, entonces como padre no tendría de qué preocuparme. then as a parent, I don't have to worry Creo about que anything. tenemos mucho trabajo. Guys, I think we have a lot of work to do. Tenemos que trabajar con nuestros hijos We need to work with our y kids elevar su nivel de and resistencia. increase the level of resistance. ¿Sabe algo donde podemos ver a nuestros hijos que su nivel de resistencia es demasiado bajo? You know what, we can just measure and see how our kids' level Y of tenemos que trabajar resistance is como low. padres mucho en eso. And we need to work on so hard on Cuando ellos this. no quieren comerse la comida de nosotros. It's when they don't want to eat our food. Ahí esa es una alarma, señal de alarma. That's a Cuando ellos first quieren sign. comer lo que ellos se les da la gana. When they want to eat whatever they want to eat. Ahí es que hay que tener un poco de cuidado. That's when you need to just be very careful. Porque su nivel de resistencia es demasiado bajo. Why? The level of resistance is Y very ahí low. tenemos trabajo que hacer. And guys, we have work to do. Así que padres, esa es la manera como lidiamos So parents, that's how we deal con el pecado. with sin. Me dicen amén, iglesia. Church, till we get Un fuerte amen. aplauso al Señor, por favor. Strong round of applause to the Lord. Vamos a elevar nuestro nivel de resistencia. Pónganse de pie. We're going to increase our level of resistance. Everybody, please Y ese es el rise. cambio de dirección. And that's a change of Ese es el direction. cambio de dirección. That's a change of direction. Entonces usted está en el pecado, So then if you're in sin, cambia de dirección, porque si solo está cometiendo pecado y pidiendo perdón, change direction. All we're doing is sinning and then asking forgiveness. cometiendo pecado y pidiendo perdón, I'm sinning and just asking en realidad forgiveness. usted está esclavizado. In reality, you're a Y Él pagó slave. por nuestra libertad. And you're not Lo que free. debe hacer es un cambio de So dirección. what you do is just change Que direction. vamos a elevar nuestro nivel de And resistencia. we're going to just increase our level of Ok, resistance. vamos nosotros a pelear o a subir nuestro nivel de resistencia. So then we're going to fight or just increase our level of resistance. Y de verdad para los adictos And for the addicts, hay algunos pasos que hay que dar. there's a couple steps you need to make. Empiece a de verdad a medir su progreso en su nivel de resistencia. Honestly, start measuring or just looking at your progress of Ay, llevo resistance. 7 días y ven pornografía, apláudalo de verdad. Oh, it's been 7 days. I didn't watch porn. Just celebrate that. Voy a ir a 10 días. I'm going to go 10 days. Voy a ir a un mes. I'm going to go to a month. Voy a ir a 2 meses. 2 months. Cuando se dé cuenta, When you least usted va a realize ser it, libre porque cambió de dirección you're going to be free because you y changed elevó su nivel direction. de resistencia. And you just increase your level of En resistance. esta área In this o en area, la prédica de hoy, and with today's no preaching, involucre todavía it's not because todo lo espiritual que conlleva esto. you have no idea how much spiritual No lo there involucre is in todo lo this. espiritual que esto lleva. This is so Quería ser spiritual. bien práctico I want to be very y darles practical herramientas. and just give you tools. Herramientas que usted pueda salir desde hoy Tools that you can leave with y today decir cambio de dirección. and just say, just change O direction. sea, mi meta por aquí, para el más adicto, es de aquí al próximo domingo, nada de lo que estoy consumiendo. So today, for the persons that did the pornography, the goal I set for you Aunque no from lo crea la today persona que to the está next súper week, adicto a cualquiera cosa que sea, to today to the next Sunday, whether you don't eso realize es it, un gran logro. whoever's that did De something, verdad que if sí. you can go a week, Después la meta sigue siendo a 15 días y luego a un mes y luego la va elevando y la va elevando y su nivel de resistencia va a ir
creciendo. A week is just a great achievement. Then you go a month and you'll see your level of resistance just increase. Viaje si le es posible, no es una regla. And this is a rule. This is a No piece diga of el pastor advice. Montoya ya puso aquí una locura de regla que si no viajamos con la calefacción apagada no somos hijos de Dios. I want y'all, this is just advice. This is not a rule of No me vayan a Montoya. salir con eso. I don't want y'all just talking, oh man, the pastor gave ridiculous rules now. We can't even put heat in the car. Ese es solo un ejemplo que yo les doy. This is just an example that A I'm mí me giving you. funciona eso. It works for A lo me. mejor a usted le funciona otra cosa. Perhaps something else works for you. A lo mejor a usted le funciona las porciones de plato más pequeñas. Perhaps for you, Y está maybe bien. just a Si smaller just portion. regularmente como así, If usually I eat me like voy a this, hacer así I'm going to eat like this. y voy a castigar a mi cuerpo. And I'm going to punish my body. Iglesia, todo esto consiste en decirle al cuerpo, no se hace lo que tú quieres, se hace lo que yo digo que se va a hacer. Church, this is all about telling your body, this is what we're going to do, not what you tell me to do. En eso consiste elevar el nivel de resistencia. And that's what consists of No se hace increasing lo que tú estás resistance. pidiendo, Yes, I'm not giving you what you want. se hace lo que yo digo que se va a hacer.